Bueno, la semana pasada vimos dos herramientas bastante útiles que eran la administración de escenarios, vimos varios ejemplos de ello, y cómo consolidar información de varias listas de datos, ¿sí? Utilizando las funciones básicas que tiene Excel. Hoy también vamos a ver dos herramientas así bastante útiles y también así corticas que ustedes pueden usar en cualquier momento. Las dos herramientas que vamos a ver son buscar objetivos, no tiene nada que ver con las funciones de búsqueda, y la otra es utilizar el método Solver, ¿sí? Son dos herramientas que nos sirven para el análisis de datos, sobre todo para encontrar o ajustar, ¿sí? Ajustar algún valor que uno necesita en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, si necesitamos ajustar el precio de un presupuesto, entonces podríamos utilizar una de las dos funciones, de las dos herramientas que vamos a ver en la noche de hoy. Vamos a empezar haciendo uso de la herramienta buscar objetivo. ¿Sí? Buscar objetivo. ¿Qué será eso de buscar objetivo? Como dije, no tiene nada que ver con las funciones de búsqueda, ¿sí? Porque las funciones de búsqueda nos ayudan a encontrar un valor, y esta herramienta nos ayuda a ajustar un valor que tengamos en algún cálculo que necesitemos realizar en alguna ocasión. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí tres ejemplos en los cuales podríamos utilizar esa herramienta buscar objetivo. Pero ¿para qué nos sirve o cuál es la definición o el objetivo de esta herramienta? ¿Sí? Y cambiar un valor, ¿sí? Para poder ajustar otro, ¿sí? Eso es prácticamente cómo se define la opción buscar objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos estos ingresos de estos 2 meses, marzo, abril, tenemos unos ingresos, tenemos unos gastos, tenemos una utilidad y tenemos un porcentaje de utilidad, tanto para el mes de marzo como para el mes de abril, ¿sí? Si en algún momento necesitáramos establecer un objetivo, es decir, ¿cómo haríamos para ajustar la utilidad? Digamos, ¿sí? Que queremos aumentar nuestra utilidad, nuestro porcentaje, perdón, de utilidad, no al 30, sino al 37%, ¿sí? Es decir, aumentar ese rango de utilidad. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Entonces, si lo hiciéramos a mano, tendríamos que hacer muchas combinaciones para poder obtener ese porcentaje tan anhelado del 37%, es decir, 7% más en cuanto a utilidad para obtener ese porcentaje. Entonces nos quedaría muy bochornoso hacerlo a mano, casi que nos tocaría que como adivinar para poder sacar ese porcentaje. Entonces, eso es lo que nos permite esta herramienta, ¿sí? Ella misma hace los cálculos necesarios o hace las comparaciones necesarias para poder ajustar ese valor. Entonces, veamos cómo la utilizaríamos, ¿sí? Entonces, como primer paso, aunque no es necesario hacerlo, siempre es bueno ubicarnos en, el, en la celda en la cual vamos a establecer nuestro objetivo, que en este caso es el porcentaje de utilidad del mes de marzo, ¿sí? Que necesitamos incrementarlo en un 7% más, es decir, que en esa celda nos muestre un 37% ajustado. ¿Listo? Pero para obtener ese 37%, necesariamente debo modificar uno de los valores, ya sean los ingresos o los gastos, ¿sí? Ingresos o los gastos, para poder establecer nuestro objetivo. Entonces veamos, ¿dónde encontramos la herramienta buscar objetivo? Entonces la encontramos en la pestaña datos, datos, en la opción análisis de hipótesis, donde encontramos los escenarios, y miren que aquí tenemos buscar objetivo, repito, datos, análisis de hipótesis o análisis easy, ya saben,
y buscar el objetivo. Entonces miren que aquí tenemos nuestro objetivo. ¿Sí? Nos pide tres cosas importantes. Una, definir la celda con el valor y cambiando la celda. Recuerden que les dije que había que cambiar el valor de una de las celdas para poder llegar al objetivo planteado del 37% de porcentaje de utilidad. Bueno, ¿qué significa cada uno de los parámetros que nos están pidiendo? Definir la celda. Entonces, definir la celda siempre, ojo, siempre debe ser una celda que tenga una fórmula planteada. ¿Sí? Entonces, en este caso, la celda objetivo es porcentaje de utilidad, es decir, donde tenemos el 30% que corresponde a la posición B5, que es la que tenemos aquí. Entonces, como les dije, si nos ubicamos de primero en la celda, entonces aquí ya nos aparece definida. ¿Sí? Entonces, definir la celda es la celda objetivo, la que tiene o debe tener una fórmula. Con el valor. Con el valor, ahí escribimos el objetivo que pretendemos alcanzar. ¿Sí? Nuestro nuevo objetivo. Es decir, que ya no es del 30, sino del 37%. Ese va a ser mi nuevo objetivo. Cambiando la celda. Entonces, para establecer ese objetivo, ¿qué necesitamos modificar? ¿O qué necesitamos que se cambie? ¿Sí? Que se cambie para que ese objetivo nos dé un 30%. Entonces, para este caso vamos a escoger que sean minimizar los gastos. ¿Sí? Los gastos somos los que vamos a modificar para establecer ese 37% anhelado. Listo, entonces ya tenemos las opciones escogidas. Recuerden, repito nuevamente, definir la celda de la que tiene la fórmula, no es nuestra celda objetivo, con el valor que esperamos alcanzar, en este caso el 37%, y cambiando la celda. Entonces, la celda que vamos a modificar para obtener ese porcentaje, que es en este caso los gastos. Le damos a aceptar y veamos si la opción o la herramienta. Disculpe, profe, y digamos, o se podrían utilizar que se incrementen los ingresos. Sí, también. Ah, ya. También podría ser. Entonces, miren, entonces la función, si encuentra el objetivo, entonces ya me muestra los resultados. Y miren cómo cambió, cómo cambiaron los datos, miren. ¿Sí? Es decir, que debemos reducir los gastos. Nos aparecía anteriormente 35 millones. Debemos reducirlo a 31.500.000 para poder tener un porcentaje de utilidad del 37%. ¿Sí? Entonces, la sola herramienta ajustó los valores para que se dé o se alcance el objetivo esperado. ¿Sí? Entonces, miren que ya tenemos este 37%, cambiando en ese caso los gastos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ese primer ejemplo. También podríamos hacerlo como dijo la compañera. Aquí teníamos, era el 35 millones. ¿Sí? Veamos, hagámoslo como lo pide la compañera. Recuerden, la celda objetivo, 37% de porcentaje de utilidad, pero para este segundo caso vamos a modificar los ingresos. Profe, Veamos si una nos muestra. pregunta. Sí, Ahí donde dice cambiando celda, ¿usted le hundió F4? ¿Es que es? no. ¿Por qué tiene esos signos ahí? Recuerden que cuando seleccionamos directamente de las ventanas de las herramientas, ellas automáticamente le ponen el signo peso. Yo aquí no he pulsado F4. Aquí voy directamente a la celda. Automáticamente Excel asigna ese valor. ¿Sí? No es que yo lo ponga. ¿Sí? Entonces está por defecto. Elegido desde acá, ¿no? Desde la ventanita de buscar objetivo.
¿sí? No lo he puesto yo. Pero igual, si no lo quisiéramos poner, entonces simplemente le escribiríamos B2. No hay ningún problema. A ver, volvamos nuevamente. $37% y modificando la celda objetivo. Ahora sí, veamos. Entonces miren que ahí también obtenemos nuestro porcentaje. Había que aumentar los ingresos en 5.509.550, ¿sí? De los 50 que teníamos. Entonces había que aumentar ese costo adicional para obtener esa utilidad, ¿sí? Anhelada del 37%. Entonces miren que es una herramienta bastante útil cuando necesitemos ajustar ese tipo de valor. Profe, Profe, Dice el profe que le una esperita, es que se le cayó el internet.
Bueno, chicos, volví nuevamente. Ay, Dios. Bueno, les decía, estamos haciendo el ejemplo como lo quería establecer la compañera, cambiando en este caso los ingresos. De igual forma, se haría los mismos pasos: análisis de hipótesis, buscar objetivo. La celda objetivo es donde está el 30%, que en este caso es B5. Con el valor, el valor esperado, el 37%, y en este caso cambiando los ingresos. Le damos a aceptar. Y miren que ya obtenemos el porcentaje de ingresos deseado del 37%, pero para obtenerlo hubo que modificar, hubo que aumentar los ingresos en ese mes. Entonces prácticamente casi 5.500.000 más para poder obtener ese porcentaje de utilidad. También podríamos modificar la utilidad como tal, es decir, la ganancia, ¿sí?, que se obtiene. Por ejemplo, para el mes de abril hubieron ingresos de 70 millones, pero hubieron gastos de 50 millones. Entonces, si quisiéramos aumentar, en este caso la utilidad, digamos, a unos 38 millones, perdón. Si quisiera aumentar esta utilidad no en 20, sino digamos 38 millones, ¿qué se requeriría? Digamos que si aumentáramos los ingresos, ¿sí?, para establecer una utilidad de 38. Entonces veamos. Buscar objetivo. En este caso mi celda objetivo es la utilidad, ¿sí?, que es la posición C4, con el valor, en este caso 38 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y modificando los ingresos. Damos a aceptar. Y ya obtenemos nuestra utilidad esperada de 38. Pero para ello había que aumentar los ingresos en 18 millones más para obtener esa ansiada utilidad. Y también, en ese caso, pues nos aumentaría el porcentaje de utilidad. Miren que aumenta un 43%. Listo, entonces de esa manera es que utilizamos la función buscar o fijar un objetivo. ¿Alguna pregunta respecto a esta herramienta? ¿Fácil o sencilla? ¿Fácil o difícil de usar? ¿Qué les parece, chicos y chicas? Útil, profe, y sencilla. Sí, es bastante sencilla. Sí, profe, interesante. Pero miren, veamos este otro ejemplo acá con la nota. Y ya les digo qué falla tiene el usar esta herramienta. Tiene una fallita. Y ya les digo cuál será. Por ejemplo, tenemos este caso de notas, nota 1, nota 2, para establecer una definitiva, ¿sí? Pero hay una nota que no conocemos. Necesitamos saber esa nota. Entonces, digamos, supongamos que para que un aprendiz apruebe, en este caso, ¿qué sería un resultado? Digamos, ¿sí?, necesita que en la definitiva le dé 3, ¿sí? Entonces, para este caso, el valor objetivo es que definitiva me dé 3, ¿sí? Pero para ello tenemos que conocer la nota 3. O sea, ¿cuánto necesitaría en la nota 3 para que la definitiva me dé 3? Esa sería la pregunta. Entonces, veamos, usando buscar objetivo. Análisis, buscar objetivo. Entonces, mi celda objetivo es definitiva. En ese caso, F5. Con el valor, ¿cuál es mi objetivo a establecer?
3 en esa nota definitiva, 3. Cambiando la celda, pues en este caso es la nota que no sabemos, la que está en blanco. Entonces, esta posición, F4. Damos a aceptar y veamos cuánto necesita en nota 3 para llegar a 3. Entonces, miren. Entonces, para que ese aprendiz gane el resultado, necesita en la nota 3 sacar como mínimo 4, ¿sí? Para llegar a, digamos, al mínimo aprobatorio, que en este caso sería 3. Entonces, miren que también aplica cuando no conocemos un valor y necesitamos establecerlo. ¿Listo? Entonces, un caso. Veamos este otro caso acá. Digamos que aquí tiene esta nota. Bueno, acá ya tenemos las notas respectivas y definitivamente este aprendiz perdió el resultado. ¿Sí? Lo perdió. Pero digamos que le pidió ayuda, Cacao, Canoa, al instructor, ¿sí? Para que le modificara la última nota, para ver si alcanzaba a pasar, ¿sí? Pero resulta que para poder aprobar, acá en el SENA, la nota mínima aprobatoria es 3,5, ¿sí? 3,5 necesita para poder aprobar ese resultado como nota definitiva, ¿sí? Entonces el instructor hace un acuerdo con el aprendiz para que se modifique la nota 3 para ver si le alcanza para pasar ese resultado. Entonces veamos si nos daría el ejercicio. Entonces, mi celda objetivo es definitiva, que es la que tiene la fórmula y la que voy a establecer con el valor. En este caso ya no es con 3 que se gana, sino con 3,5. Y vamos a modificar la celda, la nota 3, es decir, I4. I4. Veamos si nos da el resultado. Miren. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o está mal? Pues no, porque la calificación debe ir como hasta 5, ¿no? O sea, 5,0. Y ahí pues se pasa a 9,1. Pero pues si va... Exacto, miren. Sí, la herramienta me sirve para ajustar o establecer valores, ¿sí? Pero para el caso, digamos, de uno de los casos específicos que es esta nota, ¿sí? Si las notas, nosotros ya sabemos que las notas van de 0 a 5, ¿sí? Sin pasarse, o sea, 5 es la máxima nota, la máxima, ¿ya? Entonces, aquí no tendría por qué pasarse, ¿sí? Entonces, habría que colocarle una restricción o una condición, pero la herramienta no me lo permite, ¿sí? Entonces, lo único que la herramienta hace es eso, fijar los precios, no importa en qué, digamos, en qué plantilla la usemos. Entonces, por ejemplo, para esta plantilla de notas no me serviría aplicar buscar objetivo, ¿sí? Precisamente para este caso. ¿Por qué? Porque se me está pasando, ¿sí? Del máximo, de la máxima nota que podría sacar ese aprendiz, porque para poder aprobar con 3,5 necesita 9,1, o sea que nunca podría pasarla, ¿ya? ¿Por qué? Repito, porque la nota no puede superar como si, el 5, ¿listo? Entonces, para ese caso, la herramienta pues no me serviría como un valor para poder ajustarlo, ¿listo? ¿Por qué? Repito, porque no me permite establecer condiciones, ¿ok? No me permite establecer condiciones. Pero cualquiera se preguntará, pero si hay una herramienta que me permita ajustar valores de acuerdo a diferentes condiciones que le apliquemos. Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, la siguiente herramienta es precisamente esa, que nos hace lo mismo que la función buscar objetivo,
Pero adicionalmente, ¿qué nos proporciona? ¿Qué otras ventajas tiene el usar esa otra herramienta? ¿Sí? Que me permite establecer criterios, condiciones o restricciones, que es lo mismo, ¿sí? Y además, no solo me permite modificar el valor de una celda para establecer el objetivo, sino que me permite ya cambiar varios valores para establecer un único objetivo. ¿Listo? Es como si fuera, digamos, la versión 2 de buscar objetivos, ¿sí? Que ya me permite realizar más cosas. Entonces veamos esa nueva herramienta. Entonces, esa nueva herramienta sería la herramienta Solver, ¿sí? El método Solver o Solver, como también se conoce. Entonces, con estos dos ejemplos vamos a utilizar esa nueva herramienta Solver. ¿Listo? ¿Dónde encontramos Solver? En la opción datos, aquí mire. Pero si ustedes la buscan en estos momentos en su equipo, no creo que les aparezca, ¿sí? No les va a aparecer. ¿Alguien tiene abierto Excel y miren datos y tiene Solver? Y me dice si les aparece o no. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie tiene abierto Solver? Ve, perdón, Excel. Profe, Yo no, sí, profe, no me pero no aparece. tengo. A mí tampoco me aparece. No les aparecen datos, ¿cierto? Listo. No. Bueno, ¿por qué no aparece Solver en la opción datos? Bueno, hay una cosa por eso. Entonces, Solver es una herramienta, mm, es un complemento de Excel, ¿sí? Es decir, que no viene incorporado en Excel. Toca que activarlo. Digamos que es como una herramienta por fuera de Excel que hay que activarla para poderla utilizar. Por eso ustedes la buscan en datos y no la encuentran, no encuentran Solver. Entonces debemos activarlo. Entonces, ¿cómo activamos Solver? Pues voy a hacer los pasos de cómo ustedes activan Solver y los que me dijeron que no les aparece, después me confirman si ya se activó. Entonces, los pasos para activar Solver. Solamente hacemos estos pasos esta única vez y ya me queda activo. Vamos, archivo, la opción archivo, opciones, nos abre esta ventana, complementos, aquí en complementos, escogemos ahí complementos, esperemos que carguen las opciones de complementos. Listo. Una vez nos carguen las opciones de complementos acá a la derecha, miren, vamos al final donde dice administrar y aquí y al lado dice complementos de Excel. Y tenemos un botoncito que dice ir. Entonces le damos en ese botoncito, ir. Y nos aparece esta ventanita de los complementos que no están activos en Excel. Y miren que ahí ya aparece Solver. Entonces, ¿qué deben hacer? Simplemente lo chulean y le dan a aceptar. Y automáticamente van a la pestaña de datos y ya les aparece acá a la derecha, al final. Repito los pasos. Archivo, opciones, complementos, al final administrar, en el botoncito ir, administrar complementos de Excel, ir, les aparece la ventana, activan o chulean Solver y le dan a aceptar. Y ya les aparece en la pestaña de datos. ¿Ya les aparecieron, chicos? Pues creo que ahí me dice, espere mientras Windows configura Microsoft estándar 2016. Ok. Sí, profe, pasa lo mismo que Dana. Toca esperar a que se configure bien, si no se traba. Profe, a mí ya me apareció en datos. Ok, listo. Sí, profe, ya apareció acá también. Listo, entonces de esa forma lo activan y solamente hacen esos pasos esa única vez. Ahí ya les queda activo. A menos, digamos que en algún momento ustedes desinstalen Office,
¿sí? Desinstalen Excel, y si lo vuelven a instalar, pues ahí sí ya tendría que volverlo a activar. De lo contrario, si no lo desinstalan, él ya les queda aquí, ya les queda activado. Bueno, listo. Ahora, ya teniendo activado el Solver, ya podríamos utilizar esa herramienta. ¿Para qué me sirve Solver? Exactamente nos sirve para lo mismo de buscar objetivo, pero en este caso, Solver me permite, además de poner condiciones, restricciones, me permite también modificar el valor de varias celdas, ¿sí? De varias celdas. Entonces, volvamos al ejemplo de la nota. Lo mismo. Entonces, para que el aprendiz gane, necesita en definitiva 3,5, ¿sí? De igual forma, cambiando la nota 3. ¿Listo? Cambiando esa nota 3. Entonces, veamos cómo nos quedaría configurado ya con Solver. Entonces, vamos, datos, Solver. Entonces, miren la ventana de Solver, ¿sí? Es mucho más amplia y con más opciones de las que tiene buscar objetivo. ¿Listo? Entonces, establecer el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi objetivo a cambiar? Pues la celda definitiva. Ese es mi objetivo, ¿sí? Al igual que en buscar objetivo, también es una sola celda el objetivo a plantear o el objetivo a ajustar. Aquí ya hay dos opciones diferentes de las que tiene buscar objetivo. Recuerden que valor D sí lo tiene buscar objetivo, pero no tiene ni máximo ni el mínimo. Entonces, ¿qué significan estas dos nuevas opciones? En para, ¿sí? Que es la misma opción con el valor de buscar objetivo. Si en algún momento, digamos, que necesitamos ajustar un valor, ¿sí? Pero necesitamos sacarle el máximo, entonces esta sería la opción, ¿sí? Que la herramienta me considere el máximo, digamos, la máxima utilidad que podría sacarnos o que nos podría ajustar. Así también nos podría ajustar la mínima o lo mínimo que podríamos ganar con margen de utilidad o con el valor que nosotros mismos le pongamos. Entonces, para nuestro caso, la nota definitiva, el objetivo sería que fuera 3,5. ¿Sí? 3,5 es el valor esperado en nota definitiva. Recuerden que en buscar objetivo nos decía para cambiar la celda, una sola. Miren que acá nos dice cambiando las celdas variables, es decir, que podemos cambiar varias celdas, ¿sí? Pero para nuestro caso únicamente vamos a modificar la nota 3, ¿sí? Que es C4. Y aquí ya viene lo diferente. Sujeto a restricciones, es decir, a condiciones. ¿Qué condiciones vamos a establecer para estas notas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición que se establece? Que todas las notas no deben estar ni por debajo de 0 ni por encima de 5. Es decir, que debemos establecer un rango de notas entre 0 y 5 para todas, para todas. Entonces, veamos cómo podemos establecer esas restricciones. Entonces, damos clic en el botoncito agregar, el que tenemos aquí, agregar. Nos aparece la ventanita de restricciones, ¿sí? Entonces, aquí en referencia de celda nos pide a cuáles celdas de las que tenemos aquí le vamos a establecer las restricciones como tal. Entonces, como dijimos que a todas las notas, entonces seleccionamos todo el rango, incluyendo la definitiva. Listo, miren. Ahora sí, las notas no pueden ser menores de 0, es decir, que todas deben ser mayores o iguales a 0. Primera restricción, nota mayor o igual a 0. Para establecer un rango, le damos a agregar porque nos falta establecer otra restricción. Entonces, nuevamente, elijo las 4 notas y le indico que deben ser menores o iguales a 5. No puede pasar de 5. Es decir, que solamente llega hasta 5. En ese caso, debe ser menor o igual. Como ya no vamos a establecer más restricciones, entonces no le voy a agregar porque esto me agregaría una nueva, sino que simplemente leo, cuando es la última restricción, le damos a aceptar. ¿Sí? Y miren que ya establecí
el rango de restricciones, ya me aparece aquí. O sea que las notas están en el rango entre 0 y 5 y no pueden pasarse. Bueno, entonces esto es lo que no me permite buscar objetivo, establecer esas restricciones. Ahora sí veamos. Le damos resolver para ver si nos encuentra una solución. Resolver. Entonces, miren lo que me dice Solver. Solver no encontró una solución viable, ¿sí? No encontró, es decir, que no tiene solución el ejercicio, o sea que nunca ese aprendiz va a ganar esa nota, ¿sí? O ese resultado. ¿Por qué? Porque miren, ya no es como buscar objetivo. Miren que en nota 3 puso el máximo, le puso la máxima nota. Pero sin embargo, miren que en definitiva no la prueba. ¿Ya? No la prueba. Entonces, para este caso, sí nos funciona el método Solver. ¿Por qué? Pues que establecimos una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que la nota no superara el 5. ¿Sí? Cosa que sí pasó con buscar objetivo, que puso el 9.1. ¿Listo? Sin restricciones y con restricciones, ¿sí? Entonces, cuando no se cumple un objetivo, entonces siempre Solver pues, pone el máximo valor o el mínimo valor, ¿listo? Del rango que nosotros establezcamos como restricción, ¿ok? Entonces, digamos que esa herramienta es un poquito más útil porque me permite establecer las condiciones que queramos para ajustar algunos valores o algunos precios. ¿Listo? ¿Entendido? Buscar objetivo y Solver. Profe, Sí. ¿podría hacer otro ejemplo, pues que sí se aplique Solver? Que- Claro, claro, ya vamos para allá, tranquilos. Miren, entonces, miren, tenemos digamos, presupuesto pequeño. Disculpe, profe, lo puede hacer como más grandecito, es que no se ve casi. Tranquila, tranquila, ya vamos para allá. Vamos a pasar este aquí. Vamos a crear una nueva hojita. Para utilizar el Solver, ustedes sí necesitan utilizarlo, si van a utilizar varias veces el Solver, a diferentes, necesitan hacerlo necesariamente en una hoja aparte, así como los subtotales, así como los filtros automáticos. Bueno, miren. Digamos que vamos a la tienda a comprar esos diferentes productos, ¿sí? Y resulta que el tendero nos dice que todos esos productos nos dan 15,000 pesos, ¿sí? 15,000 pesitos. Pero yo llegué a la tienda y solamente llegué con 12,000, ¿sí? Con 12,000, ¿listo? Entonces, ¿cómo podríamos ajustar los precios de alguno de estos productos para que este total no me dé 15,000, sino 12,000 pesos? ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer ese ajuste? Entonces, veamos el ejemplo. Entonces, vamos a Solver para establecer nuestras condiciones y restricciones. Bueno, listo. Entonces, corramos un poquito. Ahí. Nuestra celda objetivo, pues, es el total, ¿sí? El total de toda la venta la compra o venta que hicimos. ¿Cuál es el valor a alcanzar o ajustar? Pues 12,000 pesitos, que fue con lo que llegué a la tienda, ¿sí? Entonces muchas veces nos pasa, entonces llegamos a la tienda y llegamos con cierto presupuesto y muchas veces los productos están más caritos, entonces
más platica y muchas veces no tenemos. Entonces, en ese caso nos toca que restarle a un producto, ¿sí? Para poder hacer ese pequeño ajuste, cambiando las celdas. Bueno, entonces para este caso, digamos que vamos a cambiar el valor o el precio de la carne y del frijol, de esos dos productos. Únicamente la carne y el frijol, digamos que porque son los más caros, ¿sí? Son los más caritos de los que hay entre los productos. Entonces, esas van a ser nuestras celdas cambiantes, las celdas que van a cambiar su valor. Ahora sí, ¿a qué restricciones va a estar sujeto ese precio de esos productos? Veamos. Les vamos a agregar. Y por decir algo, ¿sí? Digamos que no vamos a comprar esos 5.931 de carne, ¿no? Digámosle que le vamos a poner un rango. Entonces, por ejemplo, que la carne esté en el rango entre que sea mayor o igual a 2.000, no, a 1.500, ¿sí? Que sea mayor o igual a 1.500 y que solamente llegue hasta 3.000. Listo, entonces para la carne establecí ese rango, ¿sí? Que solamente puedo comprar carne entre 1.500 y 3.000 pesos. Listo, miren que ahí mermé un poco el valor del precio de ese producto. Y lo mismo para el frijol. Entonces, frijol, digamos que vamos a ponerlo en un rango digamos, entre 2.000, agregar, y entre 2.000, digamos, entre 2.800. Como es nuestra última restricción, le vamos a aceptar. Listo, y miren, entonces ya establecí las restricciones que fueron los rangos, ¿sí? En los cuales vamos a fijar el precio de ese producto. La carne entre 1.500 y 3.000 pesos y el frijol entre 2.000 y 2.800. Esas son mis restricciones, ¿sí? Veamos si de todas las combinaciones que puede hacer Solver, ¿sí? ¿Cuál encuentra para que este total me dé 12.000 pesitos? Entonces le damos resolver y veamos si nos encuentra una solución. Entonces miren lo que pasa, ¿sí? Solver no encontró una solución viable, pero sin embargo, miren que no lo ajustó a los 12.000 pesos, ¿sí? Pero sí hizo un ajuste, ¿sí? Por debajo de él. Listo, entonces miren que la solución que me encuentra. Entonces, no encuentra el valor deseado, es decir, que no existe una combinación, ¿sí? No existe una combinación en ese rango de números que me dé exactamente los 12.000, pero sí, sí existe un resultado menor a ese presupuesto que tenemos. Es decir, que en ese caso, miren que se sale más beneficiado porque no se gastaron el total de los 12.000, o sea que en ese caso recibo vuelta. ¿Listo? Y el valor, tanto de la carne como del frijol, rebajó, ¿sí? Entonces tuvo que rebajarlas para poder establecer el rango deseado. En este caso, ¿sí? De los 12.000 pesos, entonces hacia abajo, pues también está bien, ¿listo? Bueno, entonces miren ahí cómo se podrían ajustar esos precios. Si queremos modificar las condiciones, también podríamos hacerlo. Entonces, para eliminarlas, simplemente las seleccionan y les van dando a eliminar, miren. Pero vamos a modificar los precios. Digamos que la carne está en 8.000 pesos, más o menos la libra, ¿cierto? Y el frijol, si es del caro, digamos que está en unos 5.500.
Y la sal, digamos que está en 1100. El azúcar está en 1300. Una panela, 2000 pesos. El arroz a 1800. Entonces utilicemos valores un poco más reales para este mismo ejercicio. Vamos a cambiar el objetivo. Entonces, mi objetivo es ahora que ese valor total sea de 15.000 pesos. Cambiando qué celdas, las mismas, tanto la carne como el frijol. ¿Listo? Tanto esa carne como el frijol. Entonces vamos a establecerle dos nuevos rangos de acuerdo a los criterios que estén aquí. Entonces para la carne vamos a establecer un rango entre 2.000 y 4.000. Entre 2.000 y 4.000. Y para el frijol vamos a establecer un rango entre 2.500 y 4.500. ¿Listo? El mismo ejercicio, pero con otros valores diferentes. Veamos si me encuentra exactamente el objetivo esperado. ¿Sí? Veamos. Miren que también tenemos un nuevo ejemplo donde no nos da el valor esperado, ¿sí? Pero muy cerca de él, ¿sí? Lo que les digo, siempre y cuando sea menor al objetivo esperado, está bien, ¿sí? Así es Solver nos diga que no encuentra una solución viable. O sea, solución viable quiere decir que no encontró exactamente el valor esperado, ¿sí? Pero sí nos da una solución, ¿sí? Que es de 14.700. O sea, 300 pesos menos del, digamos, en ese caso, del presupuesto que yo lleve en la tienda, ¿sí? Entonces llevo 15.000, entonces obtengo como regreso 300 pesos, que está bien, ¿sí? Que está bien. Incluso, pues, recibo devolución de dinero, de vuelta, como uno dice en la tienda, ¿listo? Entonces, esa es la forma como podríamos utilizar estas dos herramientas, ¿sí? Una con restricciones y cambiando varias celdas, y la otra sin restricciones, pero modificando una sola y única celda. Listo, chicos, entonces esas serían nuestras dos herramientas del día de hoy. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿O en la práctica salen? ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Disculpe, profe, usted manda la grabación, ¿cierto? Sí, ya tengo ya bien corregida la otra. Ah, bueno, gracias, A profe. pesar de todos los inconvenientes que tuvimos también hace 8 días, ya la tengo, me quedaría solamente subirles esta. Pero igual voy a publicarles de una vez, voy a enviarle las guías, voy a enviárselas al grupo. Para que mientras les subo esta sesión, ustedes vayan trabajando por lo menos la de la sesión anterior. A ver. Profe, qué pena, ahorita usted nos adjunta también la grabación anterior, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno, Claro. listo, profe. Gracias. Sí. Entonces es esta, con esta y esta con esta.
Bueno, en este momento ya les acabé de publicar ahí en el WhatsApp de Excel las dos guías de escenarios consolidar, que es la guía 6, y la de buscar objetivos y solver, que es la guía 7. Lógicamente, cada una con su respectivo archivo de Excel con las plantillas ya hechas, ¿sí? Como siempre. Ya les publico las dos videoconferencias, ¿sí? Entonces, pero para ello necesito entonces ya dar por culminada la sesión para poder cargar esta sesión de hoy para que ustedes vayan trabajando. También les publicaré el link del Drive que vamos a utilizar de aquí en adelante, pues para los materiales que les tengo ya preparados para que ustedes puedan seguir, perdón, puedan seguir mirando cómo es el uso y práctica de estas herramientas que hemos visto en estas 2 semanas. ¿Listo? Profe, ¿usted ya calificó profe. bueno, el otro trabajo? No, aún no. Bueno. Ya llegué al grupo de ustedes, porque es que he tenido bastante de las otras fichas que les hice primero que a ustedes el taller evaluativo, pero ya llegué a donde ustedes, yo ya esta semanita ya doy fe de que ya les califico, ¿vale? Y es que he tenido Bueno, bastante por calificar y muchos errores así encontrados, entonces para ver cuáles fueron los que ustedes cometieron o quién sabe, ¿no? De pronto no hayan cometido ningún error y estén lo supremamente bien enfocados en nuestra herramienta. Listo, chicos. Entonces vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Vayan mirando mientras les subo las grabaciones, vayan mirando las guías, ¿sí? Vayan mirando las guías, las prácticas, sobre todo la que ya vimos, la de escenarios y la consolidar, para que la vayan trabajando mientras yo les subo las 2 sesiones. Listo, chicos, entonces, por favor, como siempre, presenten el chat para medir la asistencia. Bueno, profe, muchas gracias. Que pasen una feliz Muchas noche. Bueno, gracias, chicos, Job. feliz Que pasen noche y una feliz feliz resto de noche. semana para todos. profe, sería tan amable, es que no le puedo escribir porque se me desconfiguró donde está para escribirle, entonces le digo presente, ¿vale? Mientras yo veo qué fue que le pasó, está como loquito, Bueno, no sé qué le pasó. Bueno, gracias, profe. pues. No, esto está loco.